Está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Esta es una actividad que se encuentra patrocinada, digamos, por la Corporación Obras de Cafta acá en Chile. Eh, y estamos tremendamente contentos de tener la posibilidad como de compartir este espacio abierto de reflexión, de búsqueda sobre diversos temas de orden espiritual. Esta primera lámina en el fondo da cuenta de lo que vamos a buscar profundizar en este diálogo, ¿no? Que yo descansaría básicamente como en dos términos que ahí aparecen, ¿no? Que es como la conciencia, ¿no? La conciencia con lo divino, ¿no? Una conciencia individual, donde en el fondo dentro de CAF reconocemos justamente de que eh, todos nosotros como seres humanos pertenecemos, digamos, a una larga historia de desarrollo, en donde siempre ha estado presente la búsqueda de una relación con lo que nos trasciende como ser humano. Y eso es como un acto de conciencia, que puede ser en base, digamos, a distintas aproximaciones, que pueden ser cognitivas, emocionales, físicas incluso, ¿no? Y, y como bien mencionaba en la introducción dentro de CAF, el desarrollar como la conciencia en torno a lo divino constituye un trabajo de carácter que es consciente. Eh, ¿Dónde nos situamos? Nos situamos justamente en un campo de entender o de comprender que más bien lo divino ha tenido como distintas representaciones sociales y culturales a lo largo de esta historia, que es lo que vamos a observar, y que justamente van trascendiendo a la comprensión que eventualmente podemos tener en un momento dado de nuestra existencia. Reconocemos dentro de CAF, digamos, que Dios forma parte del todo. Esta es como una relación inmanente y que nos trasciende nuestra como comprensión. Queremos invitarlos en el día de hoy que ingresemos a esto. Eh, es un planteamiento claramente rupturista, con, podríamos decir, con las tradiciones o con las concepciones que de alguna manera hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida social y cultural, cuando estamos de alguna manera completados o restringidos, digamos, en ciertos campos doctrinales que son más bien directivos, ¿no? Lo que queremos invitarlos es poder respondernos desde nosotros mismos, desde nuestra propia individualidad, ¿qué es lo divino para mí? Ciertamente aparece solo como tal vez como una definición, ¿no? Eh, pero más que eso, en el fondo es el anhelo de, de profundizar en la comprensión que yo tengo en torno a lo divino. Y con lo que yo tengo es el conocimiento que deriva desde mi propia experiencia. Y en ese sentido justamente se vincula con con el desarrollo a través de un método de generar la conciencia, dándome cuenta que me vincula con lo divino, con lo trascendente. Entonces quisiera sobre esta misma base tal vez situarlo, que este momento consciente tiene mm, desde mi punto de vista, dos derivadas muy importantes, que es el carácter como ontológico que de alguna manera posee esa definición que yo hago, ¿no? De lo divino en mí. ¿M? Y también un curso de carácter, digamos, de cómo conozco, ¿no? De cómo yo descubro lo divino. ¿M?
Solo a modo de ilustración, podemos, digamos, situarnos en un campo algo lejano en el tiempo, en donde justamente nuestros antepasados han dejado huella respecto de que siempre han existido, siempre nos han acompañado las concepciones que hemos tenido acerca de la trascendencia, de esta relación trascendente que hemos sostenido como seres humanos respecto, digamos, a lo divino. ¿Mm? Aquí se encuentra en el fondo un pequeño colapso solamente, en donde hace 40.000 años atrás existía el culto a lo divino, embestido, digamos, de una concepción más bien femenina, ¿no? Como la madre, la diosa madre. Eh, y esto es un periodo que dura cerca, según se estima en el punto de vista arqueológico, hasta los 10.000 años antes de Cristo, donde aparece más bien eh, una nueva forma de representación de lo divino. Aparece más bien marcado por la presencia como de lo masculino. Y aquí me parece que es interesante esta pregunta. ¿Con qué comprensión de lo divino estuvo conectada la sociedad humana en ese periodo matriarcal? Y así seguimos andando en este tiempo, en la historia de la humanidad, y podemos acá situarnos con una serie como de figuras que representan justamente lo divino. Si ustedes se dan cuenta, obviamente, digamos, tienen eh, distintas formas y también representaciones en cuanto a los símbolos que los van acompañando, que de alguna manera son elementos que los representan no solamente de un punto de vista físico, sino son las representaciones también simbólicas que dan como un sentido y un contenido a situarse en esta relación con lo divino. No son solamente figuras o formas. También habla, en definitiva, digamos, que están contenidos, dan contenidos en cuanto a representar la relación que se establece con lo divino. Y así también, siguiendo este camino, nos encontramos, por ejemplo, con el hinduismo, en donde quisiera solamente sintetizar, digamos, esta lámina que tiene como tres ángulos bien interesantes en la construcción doctrinaria que se hace, digamos, de la espiritualidad, en donde se sitúa como un principio creador, además un principio que es conservador y también de transformación, ¿m? Que es muy interesante. Y así también ya vemos también las aproximaciones de carácter, más bien de carácter místico, eh, siglo octavo, siglo XVI, ¿no? En donde el fondo del misticismo da cuenta de la desilusión del ego, ¿no? Donde en el fondo lo que se busca es aproximarse, digamos, ser parte del todo. ¿M? Lo que podríamos llamar como una relación que es sustancial o sustantiva eh, de la persona respecto, digamos, a lo que es divino. Es parte de lo divino completamente. Y en ese sentido, justamente nos hace en esta revisión comprender de que las representaciones que se han hecho y que hemos hecho en torno a representar lo divino están en un contexto que es social, que es cultural, que es ideológico y, y que va mutando, se va como transformando. Entonces la gran pregunta también podría ser el día de hoy, digamos, cómo hoy comprendemos nuestra relación con lo divino. Entonces quisiera invitarlos a esta pregunta. Desde mi propia experiencia, más allá de todo lo que hemos observado, conocido, estudiado, llega un momento determinado en que uno inicia un camino espiritual y sobre esa base, tal vez la pregunta fundamental que marca este inicio, este viaje, es el autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo,
hacia una experiencia que es directa con lo sagrado, más allá, más allá de, de donde tú te encuentras ubicado, como perspectiva de una relación con lo divino. Entonces, en ese sentido, hablamos, y esto es muy interesante en el fondo ponerlo como en perspectiva dentro de lo que es CAF, que la relación directa con Dios se construye a partir de un trabajo que es consciente. Por lo tanto, podríamos mencionar o decir que no estamos hablando en esta relación con lo divino en cuanto, digamos, a creencias, sino más bien a reconocer en nosotros que existe una conexión fundamental y donde es posible, a través de un trabajo que es consciente, más bien de carácter interior o introspectivo, en donde nuestra vida es un instrumento que nos permite conectarnos con lo divino. Sí, solo así, en base, digamos, a que se desarrolla en base a una acción que es consciente. Bueno, esta tal vez es la imagen que nos ayuda a articular más nuestra conversación. Se trata en el fondo de que más allá de cuestionar todo el campo de lo aprendido, es más bien soltar las ideas que hemos conocido o preconcebido sobre cómo debía ser el mundo, las cosas, para abrirnos más bien a una experiencia directa hacia lo desconocido, hacia lo sagrado, a partir de nuestra vida interior. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuándo me estoy dando cuenta que estoy ubicado en la mejor zona de mi mundo interior que permite unirme, estar unido, digamos, con esa conexión como esencial? Bueno, esto es la presentación que queríamos regalarles, ¿no? Y compartir con ustedes y a invitar a mis compañeros del fondo a participar, digamos, de este diálogo. Bueno, empecemos por el final. Yo creo que esa invitación de Aldo a que nos atrevamos a explorar esa conexión directa con lo divino, digamos, sin soltando las ideas preconcebidas, sin expectativas, sabiendo que se enfrenta es lo desconocido, pues eso requiere una cierta osadía para, digamos, provocar un poco esa sensación de encuentro, o por lo menos de aproximación, porque obviamente lo que yo creo es que uno va rodeando lentamente ese centro o eso que intuimos que es esa chispa divina que decimos en CAF, o sea, así sea una mínima chispa, pero realmente en cada ser humano existe esa dimensión trascendente. Entonces me parece muy bueno esa invitación a explorarlo directamente, a ver qué nos pasa o cómo hacemos. Bueno, no, que en lo personal creo que el silencio y la quietud del cuerpo son una buena antesala como para estar a la expectativa de qué puede haber ahí en ese silencio y qué puede haber ahí en esa quietud. Eso sería como un estado contemplativo, también hace parte de la meditación, o sea, incluso las meditaciones que tenemos en CAP, algunas abren espacios de silencio, otras realizan la búsqueda un poco más activamente a través de la palabra, de la imaginación, pero a mí en lo personal ese quedarse quieto, callado, tratando de escuchar, eh, creo que ahí encuentro yo, ahí es donde yo he encontrado, digamos, más cercanía, más vibración, más aproximación.
Pero sería lindo que compartiéramos, no sé, los demás cómo han experimentado. José Arturo, adelante. Siguiendo la línea de María Marcela, en un tiempo, estando muy joven, traté de entender eso que se llamaba Dios. Y me metí mucho en las religiones y en las filosofías, hasta el punto pues, de que teniendo 12 años ya estaba metido con la Suma Teológica de Tomás de Aquino, hasta que me di cuenta que para ahí no era. Le metí mucha mente. Después de viejo, dejé de buscar. Y siguiendo la línea de María Marcela, lo que hice fue empezar a aquietar, a hacer silencio interior. Y dejé de ser buscador y pasé más bien a ser descubridor de una verdad que hay en mí, que no la puedo demostrar científicamente, que no puedo convencer a nadie de eso, pero que para mí es algo que siento. Y ahí resuena un poco con algo que se le atribuye a Paramahansa Yogananda. Cuando alguna vez le preguntan, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, no. El que le pregunta le dice, si usted es una persona que medita, que tiene un camino de autoconocimiento, como dice, que no cree en Dios. Y dice, no, yo lo conozco. Ahora se ha modificado un poco, ahora decimos, me permito aproximarme, ¿no? Pero, pero esto avalando ya para terminar, avalando lo que estaba en la presentación, que es un lenguaje individual, que es una experiencia desde la conciencia de cada uno. Puede que algún momento todas esas conciencias en la gran red que es el universo nos podamos conectar dándonos cuenta. Y de pronto ahí podríamos sacar conclusiones en común, ¿no? Hasta ahí. Muchas gracias. Interesante la experiencia que dice José Arturo, que empezó a descubrir, pero esa palabra descubrir también es como quitar, ¿no? Como ir quitando, es decir, no es una conquista ni hay que ir por nada afuera o no sé, en algún lugar, sino esa palabra descubrir me pone a pensar como en que hay es que ir despejando más bien un montón de pesos y de cargas y de ideas, e irse aligerando de todas esas capas para que se revele algo que ciertamente siempre ha estado ahí. Es más de ir descubriendo, destapando. Me parece bien interesante eso. ¿Quién más quiere compartir? Angélica. Y yo resueno con todo lo que han dicho las personas que han participado. Claro, yo creo que si recuerdo desde siempre, em, algo que me guiaba, digamos, era como un sentir, un, un- como guiado, digamos, desde el corazón. Ha sido siempre un sentimiento, una necesidad de búsqueda. em, Entonces, claro, uno pasa por distintas eh, como experiencias, ¿no? También uno lee la experiencia de otros místicos, de otros buscadores, también puede experimentar esa resonancia, pero siento que siempre está como guiada como desde esa intimidad, desde esa como, como mundo interno, eso. Como un mundo interno donde uno empieza a validar su propia voz y la voz de otros seres. Entonces como que el corazón te va guiando y va incluyendo, incluyendo en ti el mundo, las estrellas, el movimiento del mar, eh, la humanidad con sus dolores. Siento que es el proceso de unificación
Y es un proceso lento porque se va haciendo simultáneamente una aceptación de las luces, de las sombras, de uno, y cómo también se reproducen en el mundo. Eso siento yo. Siento que es un movimiento que es impulsado desde el interior de eso que no sé qué nombre tiene, pero es una experiencia, ¿cierto? Y que es el corazón el que va guiando. Le llamo corazón. No sé qué es. Ahí lo dejo por mientras. Carlos Alberto, ¿quieres decir algo? Y bueno, de lo que presentó Aldo, a mí me entusiasmó bastante esas reflexiones sobre las distintas divinidades en distintos tiempos. Bueno, me estoy saliendo un poco de esa parte tan introspectiva, pero yo creo que por ahí vamos a conectar. Pero es porque yo pensaba en eso, es un tema que a mí siempre me fascinó y de alguna manera, ¿cómo lo podría decir de manera sencilla? He tenido simpatía a todos los dioses. Me parece que esa guerra entre los dioses es un poco absurda y tiene que ver con la percepción, o sea, la variedad de los dioses o de las religiones, de las divinidades en las distintas épocas. Yo lo atribuyo como un tema vinculado con la percepción del ser humano sobre la realidad. Y pongo un ejemplo. Bueno, aquí habemos varios dioses reunidos o manifestaciones divinas en esta sala, ¿no? Virtual. Supongamos que somos una familia, y supongamos que uno de este grupo es el padre, ¿sí? De todos, y el otro la madre. Entonces, cada uno de los hijos va a tener una percepción diferente del padre. Un hijo va a decir, uy, mi padre es muy estricto y es muy duro. Y el otro va a decir, mi padre es muy amoroso. Y el otro va a decir, mi padre es indiferente. Es el mismo padre, pero depende de la relación, la circunstancia, la percepción va a ser diferente. Y por lo tanto, si esos hijos o hijas hablan con un externo, van a creer que están hablando de otra persona y cuando conozcan al sujeto, van a tener que completarlo o ver el lado que el otro no vio. Yo creo que así pasa un poco con los dioses, ¿no? Es como que cada cultura ha elegido una madre o un padre, o puede ser Isis, o puede ser Krishna, o Jesús, u Osiris, y, y algunos le ven esas cualidades maravillosas, otros lo ven como seres muy duros, pero al final son como las distintas máscaras o disfraces de un mismo ser o de una misma realidad. Entonces, a mí me parece maravilloso que en CAF tengamos esa apertura para que cada uno se acerque a lo divino desde su experiencia, su percepción. Incluso uno puede elegir qué cambiar en su historia. Decir, bueno, esa fue mi tradición, pero yo ahora voy a elegir también beber un poco en esta otra. Y por lo tanto, bueno, para terminar esto que ya creo que es muy largo, uno puede empezar a percibir lo divino en todas las cosas, no solamente en esos dioses, en la naturaleza, en los seres, en las personas, los animales, porque todo es manifestación de eso divino. O sea, me relaciono con el mundo desde la percepción de lo divino en los sujetos, los individuos, etcétera. Eso por ahora. Nosotros como Muchas seres gracias. humanos desarrollamos nuestras facultades en base a lo que vamos experimentando, ¿m? Sabiendo que la experiencia se va construyendo de una manera sistemática y se transforma en un aprendizaje que va abriendo camino a nuevas experiencias, a su vez. ¿M? Entonces, aquí lo que voy yo, que cuando ponemos aparentemente en una cierta oposición un sistema de creencias que pueden ser el carácter religioso, adoptar, por ejemplo, de esa manera o esa forma, con todas a su vez las representaciones sociales y culturales que puede adoptar. Está el individuo con su propia experiencia. ¿M? Entonces, lo maravilloso de esto, en definitiva, es que podemos, por lo tanto, reconocer, Angélica lo hablaba muy bien, digamos, el tema de la inquietud espiritual, esa inquietud, una inquietud que podríamos de alguna manera compararla con una especie como de un niño o una niña que es hiperkinética, que va a necesitar movimiento, ¿no?
va a estar inquieta, buscando movimiento. José de alguna manera describe claramente, digamos, su trayectoria en ese mismo sentido como una búsqueda, ¿no? Para llegar de búsqueda, para llegar al descubrimiento. Bueno, solo como para retratar todo este tema, digamos, del fondo de entender también de que la experiencia en la relación mística es un desarrollo de una facultad que se da en nosotros. Entonces, obviamente, cuando ésta se encuentra como coaptada o restringida a ciertas maneras o formas o concepciones preconcebidas, limita obviamente la experiencia individual. Y en ese sentido, CAF es muy interesante porque lo que habla CAF, que la experiencia mística de la unión con lo divino está basada en la libertad del individuo de la búsqueda, digamos, de lo divino a través de sí mismo. ¿Mm? Camino. En donde muchas veces la experiencia corre los velos, comillas, los velos, lo digo intencionadamente, de lo que conocemos como realidad. Y se estructuran otras formas, no solamente de pensar o de sentir, sino también formas de percibir que muchas veces no somos conscientes completamente. Y ahí justamente pasa el ejercicio del desarrollo de la conciencia. Está además, solamente como para rematar este punto, como de que el trabajo de la experiencia de la unión con lo divino claramente tiene transformaciones o tiene repercusiones en el orden biológico, neurológico, químico, fisiológico, digamos, de un ser humano. Claramente, la mejor demostración de eso lo tiene la meditación como una práctica que ha sido medida por mucho tiempo, en los años 60. Recién se midió, digamos, las consecuencias que tenían las prácticas meditativas. Y hay cambios de fisiológicos y químicos importantes. Entonces, la experiencia va creando una forma de situarse en relación a la vida mística distinto de lo habitual. Con eso termino mi comentario. No sé, yo sentí cuando estabas hablando que efectivamente, o sea, yo siento que es un proceso místico continuo y permanente, que no concluye, que en todo nuestro caminar, experimentar, relacionarnos con nosotros mismos, con la vida, con todas nuestras experiencias, siempre está, es una relación que se va creando, es una generación en cada instante y que, y que requiere como mucha apertura, aceptación también del proceso, porque eh, tiene momentos como de mayor unión y otros momentos en que tú te sientes perdida inclusive de ti mismo o de los otros. Y aceptar ese proceso de manera amorosa es como incluir nuestro propio proceso evolutivo como humanidad. Eh, eh, a mí me gusta inclusive caminar sintiendo que estoy frente a una pregunta, más que ir afirmando, es como ir explorando, eh, caminar lento, caminar despacio. Hay veces que tenemos que ir más acelerados y también esa es una experiencia que está dentro de nosotros. En mí habita la humanidad. Yo experimento, la humanidad se experimenta a través de mí también. Y no sé, como que quería hacer alusión al proceso permanente y continuo, y que es un proceso que tiene momentos como de expansión y en otros momentos nos sentimos perdidos. Y volvemos y persistimos, continuamos, reconocemos con humildad nuestros límites, también podemos reconocer los límites de otros por lo mismo. No sé si que pudiéramos como meternos Gracias. un poquito también en ese proceso místico, en ese proceso de unión, que lo hacemos como seres humanos que son. O lo hacemos, no somos piedra, no somos agua, habitan en nosotros esos mundos.
pero nosotros como desde esa esencia, desde esa condición, hacemos el proceso de unión de eso que no sabemos nombrar inclusive. Solamente a veces lo experimentamos con mayor amplitud, otras veces con desconocimiento, sin respuesta, o a veces no encontrando las palabras, pero amando el proceso. Eso sí, amar esa condición, me gusta mucho. No sé si llamarlo gusto, pero creo que ha sido persistente en mí, pervive. Edison levantó su mano. Adelante, Muchas Edison. gracias. Gracias. Me ha llamado mucho atención tanto la presentación como todos los aportes que han hecho y me enriqueció mucho con ellos. Me llama mucho la atención de que las personas que viven en el campo, ellas tienen una forma de experiencia de vida espiritual que es muy silenciosa, y como dijo ahorita Angélica, ellos aman el proceso, ¿sí? Ellos, como dice todos los rayos del amor, creo que es el noveno, todo merece ser vivido, entonces todos lo viven. Y también entienden que todo pasa. Entonces, para mí, esta experiencia, después de uno conocer que hay una realidad interior, es muy importante desapegarse de haber descubierto eso, porque a veces uno se engancha en ese pedazo y eso también lo frena a uno, lo limita a uno, ¿sí? Y como dijo ahorita María Marcela, descubrir quién no soy, creo que es el camino a descubrir, a encontrar, no a descubrir, sino a encontrar quién soy, ¿sí? Que a encontrar realmente lo que soy. Hay una experiencia personal de una persona muy cercana que está en la religión cristiana y al frente de su casa había una señora que leía las cartas y leía el tabaco. Entonces él difería con ella por eso. Pero un día, esa casa en la madrugada se está incendiando y él fue el primero que salió corriendo a ayudar a apagar el incendio. Él fue el que lideró esa parte. ¿Sí? Entonces son formas que van mostrando de que hay algo que está más allá, que muchas veces no está en hacer un concepto, sino en vivirlo. ¿Sí? Y hay otra historia muy linda de que la madre de Teresa de Calcuta, una persona le dijo, madre, en tal casa que está aquí a 3 cuadras, hay una familia que lleva varios días sin comer. Ella fue a la cocina, lo único que encontró fue arroz, entonces ya salió con esa olla de arroz y llegó a esa casa, tocó la puerta, y cuando le abrió la señora, le hizo seguir, la señora estaba con sus 3 hijos, la señora hizo sentar a la madre de Teresa de Calcuta y salió corriendo con la olla para la calle. A rato volvió con la mitad del arroz. Y cuando volvió la madre se preguntó, mujer, usted me dejó aquí con sus hijos, ¿y para dónde se fue? Y vino con la mitad del arroz. Y ella respondió, es que aquí a tantas casas hay otra familia que también lleva varios días sin comer. Entonces el cuento dice que una mujer católica le llevó comida a una mujer musulmana y la musulmana le llevó comida a una mujer judía. Entonces trasciende esto lo que son las religiones, las creencias, y que hay algo que está más allá todavía. Muchas gracias. Pues yo estaba pensando en el sentido de lo sagrado. Hay una frase que a mí me gusta mucho, creo que viene de algunos grupos indígenas por ahí, de las abuelas indígenas, bueno, de esa vertiente que hablan de reencantar la tierra, ¿sí? Reencantar la tierra es como volver a revivir lo sagrado. Y no digo porque se haya perdido, sino que porque muchos pueblos ancestrales es como que tenían esa relación de lo sagrado con elementos que para uno le pueden parecer muy cotidianos. Por ejemplo, los animales sagrados, una tierra sagrada, un árbol sagrado, el canelo, un árbol sagrado de los mapuches en el sur de Chile, por ejemplo. Entonces, para mí tiene que ver con conectarse con eso desconocido que hay en el otro. Lo dijo hace una charla atrás Alejandro Vargas, que hablaba de que es mucho mayor el misterio y eso desconocido que hay en nosotros que lo que conocemos, tanto en los demás como en uno mismo. Entonces, si yo puedo reconocer eso en el otro, lo voy a ver como una manifestación sagrada porque es una manifestación de lo divino y voy a estar abierto a que surja algo más allá de lo que yo siempre espero, de lo que siempre veo. Incluso mi enemigo puede ser sagrado. Es decir, y en ese sentido,
le rindo honor y él me rinde honor y tal vez la lucha sea inevitable, pero sé que es una manifestación de lo divino tan válida como yo y bueno, ojalá que las cosas se resuelvan de otra manera, pero a veces en la historia han ocurrido esas cosas. Pero incluso a veces en esos lugares, en esos momentos tan críticos, algunos combatientes o, digamos, defensores de su pueblo han mantenido esa actitud de honrar al enemigo vencido, por ejemplo. No sé si me desvié mucho, pero creo que lo sagrado se puede ver en un ámbito muy amplio de la realidad y hace ver con otros ojos. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, no estaba tan... Hoy fue un día de sincronicidades. Eh, el tema creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con las sincronicidades, con... A ver, en mi reunión semanal tocamos este tema. Mañana tengo un retiro con este tema y nadie se ha puesto de acuerdo en que toquemos este tema. Entonces, si uno tiene que empezar a mirar la presencia de lo divino a través de los eventos que circulan alrededor de su vida, y está tan clara, está tan evidente, está pidiendo a los gritos que nos hagamos cargo, que nos demos cuenta de que está ahí y de que está siempre. Bueno, yo escuché a todos, me quedé enganchada con una frase del señor Tobón que decía, no me voy a acordar la frase exactamente, la tenía re clarita y no me voy a acordar, pero eh, creo que alude al tema de la libertad, que para mí es lo central, ¿no? Yo pensaba, ¿cuáles son las experiencias individuales que a uno, a mí particularmente, individuo, me han ido trayendo a lo largo de 75 años al pie de lo divino, o a seguir hablando, pese a todo, de lo divino? Este, y uno se da cuenta que han surgido desde muy tierna infancia, desde momentos muy especiales en la vida, en los que uno tenía una percepción de que había algo distinto de lo que se manejaba habitualmente. Pero aun cuando esas percepciones pudieran ser muy conmovedoras, uno no les hacía espacio, porque el mundo en el que uno vivía era un mundo reducido, restringido a lo material, como con una serie de deber ser, de obligaciones, de esto se puede, esto no se puede, esto se debe, esto no se debe, esto hay que hacer para desenvolverse, qué sé yo. Y esto para mí es una punta de lanza muy importante en el tema de la egoencia, ¿no? Que es la confianza en sí mismo, el creer en las noticias que la propia alma encuentra, produce, traduce, recibe, creer, no postergarlas, aprender a no postergarlas. Y en ese sentido siento que el camino que a mí me ha ofrecido CAF ha sido justamente ese, el de poder aprender a controlar lo externo. Decir, bueno, esto es de afuera y esto es mío. Y a respetar eso que está adentro mío y que tiene fuerza. A dejar de postergarlo, de ponerlo bajo la alfombra, de esconderlo, de tenerle miedo, para poder ir revelándomelo a mí misma. Creo que de eso hablaba Angélica cuando hablaba de la libertad que se comunica, que se transmite al resto de los seres humanos que están en el entorno de uno. Cuando uno puede ir sacándose esas cáscaras, esas limitaciones, y va fluyendo con otra libertad, va fluyendo con más alegría, va fluyendo realmente desde una identidad en lo divino, con lo divino. Entonces, yo me acuerdo cuando yo ingresé acá, me preguntaron por qué, por qué había ido a buscar a Dios. Y yo sentí algo que no pude decir en ese momento porque realmente me daba mucha vergüenza, me parecía que era una soberbia total lo mío. Yo tenía que decirle, yo no lo vengo a buscar, yo ya lo tengo, así quiero saber qué hacer con el Dios que tengo. Quiero saber qué hacer con eso. En realidad no sé cómo manejarlo. Era eso. Pero en ese momento no, bueno, sí lo busco porque, qué sé yo, bueno, muchas explicaciones teóricas y cosas que desvían.
Entonces uno necesita poder aprender a confiar en uno mismo, a confiar en las percepciones, a no tener tanto miedo, a no tener tanto miedo de llamarle a Dios Dios. No decir, estás acá, estás acá. Estás acá a través de que todo el mundo se ponga de acuerdo en tratar el mismo tema. Y no se ven, uno están en Chile, otros están en Buenos Aires y otros están en Salta. No tienen contacto entre sí. Son compañeros, pero no tienen contacto entre sí. Entonces, ¿cómo explicás eso si no es a través de la presencia de lo divino? Pero hay que saber leerla, hay que saber nutrirse de eso. ¿No? Y a veces mucha cabeza estorba. A mí me encanta la idea de María Marcela del silencio y de la quietud, pero también es cierto lo que decía Angélica, que uno tiene que estar, tiene que participar, tiene que moverse, tiene que actuar. Y entonces, bueno, ¿cómo conjugo esta cosa de llevarlo siempre conmigo, de vivirlo siempre, de, 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 de estar ahí siempre, de estar siempre presente sería la cuestión? Eso era lo que quería compartir. Qué interesante lo último que tú comentas para mí, digamos. Es todo interesante, pero lo último que quisiera como rescatar, el tema de, de cómo poder integrar, ¿ah? Eh, cuestiones que aparentemente están separadas, ¿no? Ujú, El mundo interior con el mundo exterior. O cómo combinar la quietud y el silencio con la palabra y el movimiento. ¿Mm? ujú, ¿Te das cuenta como... Lo digo esto porque aparentemente podrían ser como dos mundos divididos, ¿no? Como fragmentados. Eh, pero eso es interesante, que en el fondo que la vida espiritual más bien puede ser un estado, una forma de ser y de estar en el mundo. ¿Mm? ujú, Ok, pues, Bovicio lo dejó por ahí en una enseñanza, que para mí fue una cosa importante cuando empecé a practicarla, que une la del movimiento, la de la acción con el silencio. Eso no es excluyente. Y él lo resumía en una frase: interiormente estático, con S, no con X. Interiormente estático, exteriormente dinámico. Entonces, cuando uno hace silencio, cuando uno tiene la atención plena, está el proceso consciente, se sostiene en el tiempo. Y ahí está la energía para uno hablar, para uno resolver, para uno tomar una decisión. Porque aún hoy, en muchas partes, incluyendo nuestro camino, eh, todavía se ve el silencio como algo raro, un poco por allá, como medio evasivo. Medio... No, 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 esa es la clave para vivir con energía en la vida es ese estatismo interior, porque no se gasta la energía. Eso hasta ahí. Pero si me permiten, quería hacer otra cosita, ¿no? Volviendo al título de la conferencia, del diálogo, la relación consciente con lo divino, y algo que decía Angélica, y voy a decir aquí una barbaridad. Desde lo que entiendo, una vez que se sale de la gran conciencia, dijéramos, o como dicen otros, con C mayúscula, en fin, y empieza la individuación de las almas, traemos parte de esa conciencia, que es lo que nos impulsa, es ese no sé qué que nos impulsa a buscar otra cosa que no sabemos. Porque hablar inclusive de Dios o de lo divino, al nombrarlo ya es... Lacan decía que no se puede nombrar, o era Echeverría, no sé, que dicen que no se puede nombrar lo que no se conoce. Y si uno no conoce a Dios, pues ¿cómo le pone ese nombre? ¿Cierto? Por eso hablan siempre de lo divino como lo inefable, y me gustó lo que decía Carlos Alberto, más hacia lo sagrado. Por eso algunos hablan más de lo divino desconocido, para poner en sagrado aquello que no conozco. Entonces, si ya todo está unido, lo que nos diferencia es la conciencia de esa unión. Entonces voy a decir otra barbaridad. Esa unión existe aun cuando yo no la
cuando yo no la vea, cuando yo no sea consciente de ella, o dicho en otras palabras, Dios, sea padre, sea madre, o sean muchos, eso está ahí, inclusive negándolo. Entonces la pregunta es, ¿eso por qué pasó? ¿Dónde estamos nosotros? Y en lo que entiendo es que tenemos que hacer un movimiento desde lo micro hacia lo macro, que es lo que conocemos como una potencia del alma que se llama voluntad, para poderla coordinar con esa que va desde lo macro a lo micro, que es la conciencia. Entonces me doy cuenta y me muevo. Ahí es donde está nuestro oficio. Y ahí es donde, si hacemos lo que tenemos que hacer, empezamos a generar desde nosotros mismos, libremente, sin personalidad, sin ego, ese fruto o esa actitud egoente y entregarla a los demás. Vamos. Voy a hacer un comentario cortito sobre eso, Sí, claro. pero lo voy a hacer con un cuento que algún día escuché, que no lo voy a contar completo, solamente una partecita, que era un baile de máscaras. Entonces en el baile de máscaras estaba cada uno con su máscara y de pronto llega alguien y les dice, bueno, ahora tenemos que ver quiénes somos realmente y nos vamos a sacar las máscaras. Bueno, todo un proceso de dolor y de que y cada uno no se podía sacar la máscara y el otro tuvo que ayudarle a su compañero a sacar la máscara. Yo creo que la disolución del yo es eso, sacarse la máscara, pero el que está con la máscara puesta sigue existiendo, pero ese es el yo que yo lo relaciono con la zarza ardiente de Moisés, cuando dice, ¿quién eres? Yo soy el que soy. No le dijo, yo soy el arquitecto del universo, ni yo soy un gran maestro, ni yo soy tu padre que te ordena. No, yo soy el que soy. Lo dejo ahí. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches.